Hola, hola. ¿Qué tal? Aquí estamos en otra transmisión en vivo. Ha estado súper intenso. Parece que ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva transmisión en vivo aquí con Fundación Juan. Nos vamos a conectar ahora con Jessica Cubillos, que nos va a acompañar desde la Fundación Caminamos por Ellas y Ellos Red. Vamos a aprovechar de aprender un poco más también sobre el síndrome de Red. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le han avisado sus contactos que hoy día se acaba el plazo para firmar por las iniciativas populares de norma. Está súper difícil, está súper complicado. Anoche que hicimos un live con Conadis, también nos contaba que está difícil animar a la gente a que firme. La página no tiene accesibilidad, está complicado. Vamos a convocar a Jessica para que se conecte. Aquí vamos a buscarla acá en su cuenta. Acá está, caminamos por ellas y ellos. Invitamos, así que yo creo que en cualquier momento se va a sumar. Este es como un live, el live de emergencia. Ahí está, Jessica. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, qué placer estar acá. Gracias, Jessica, por acompañarnos, haciendo este live como live de emergencia, decimos, ¿cierto? Sí, Es el último live que estamos haciendo esta semana. Estuvimos conversando con Miss Gilly, con Gillian, que es activista autista. Estuvimos conversando con José Ignacio Cuadra, periodista con ceguera, que también es activista de derechos humanos de personas con discapacidad. Anoche hablamos con Jaime Ramírez de Conadis. Ustedes también hicieron un live. Recordamos que también estamos difundiendo la iniciativa de norma de Conadis, invitando a que a que la firmen. Recuerden que pueden votar hasta por 10 iniciativas, ¿cierto? Entonces pueden votar perfectamente por la de Juan y la de Conadis, así que no hay ningún problema. exacto. Y hoy día estamos contigo, Jessica. Jessica es cofundadora de la Fundación Caminamos por Ellas y Ellos Red. Así que muchísimas gracias, Jessica, por acompañarnos. ¿Me escuchas bien, Jessica? Te escucho perfecto. No sé si Ah, tú me ya. escuchas bien. Súper bien también. Ya, bacán. Impecable. Oye, Jessica, yo le contaba a la gente que ya hay gente conectada. Les damos las gracias por acompañarnos. Te quería preguntar y que aprovecháramos el espacio también como para aprender un poco sobre el síndrome de Rett. ¿Nos puedes contar un poco? Porque yo creo que la mayoría de la gente quizás no sabe mucho y en estas instancias siempre es importante, bueno, nosotras en la Fundación FON nos declaramos en permanente aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo, entonces si nos puedes contar un poco, nosotros hemos difundido algunas cosas de ustedes y de Red en nuestras redes, consideramos que es valioso, importante, pero qué mejor que tú nos expliques un poco, por favor. Gracias, Gabriela. Sí, mira, el síndrome de Rett es una condición de base genética. Principalmente tiene una prevalencia en mujeres, ya que está en prevalencia por mujeres, porque está el tema del XXI. Básicamente en el MECP2 se produce esta como corte, por decirlo muy básico, de una forma que la gente nos pueda entender, y ahí se produce esta alteración genética que produce en las niñas una discapacidad importante, discapacidad física, intelectual, psíquica. Entonces, tenemos ahí un tema como bien importante porque no hay mucha información. Nosotros también hemos ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo alguna información que básicamente nos llega desde el extranjero, principalmente España. Para nosotros es un tremendo referente. Mm, Hay ahí una organización española que ya lleva 30 años de vida, tienen un camino largo que han recorrido. Entonces, por ahí tenemos un aprendizaje, y esta situación de vida, esta situación de diversidad en las chiquillas, también está dada por distintos factores en el sentido de la edad también, que uno tiende a pensar, y muchas veces se habla de discapacidades, pero como que tiende uno a pensar en la niñez solamente. Y aquí claro. tenemos chiquillas con, claro, de distintas edades. Tenemos chicas que ya están en este proceso de la pubertad,
Hay unas que ya son grandes, que son mujeres, que han pasado por distintos periodos complejos también en su situación de salud. Y de verdad que esta también es una condición de alguna manera denominada poco frecuente por su grado de prevalencia. Se dice que es un caso entre 10.000 a 15.000 nacimientos. Lamentablemente en Chile no tenemos una estadística oficial, ya que en nuestro país no existe, así como no existe un registro del todo sobre la discapacidad o un registro de cuidadoras como lo que hoy se quiere y se pretende hacer a través del Sistema Nacional de Cuidados. No existe un registro sobre enfermedades o condiciones poco frecuentes, raras o huérfanas o de diagnóstico complejo. Somos muchas organizaciones que de alguna manera también estamos conectadas con lo que es el autismo, Claro. porque yo no soy experta, yo hablo solo desde la materia que me convoca a mi lado, que es maternidad. Se dice que este síndrome y otros síndromes poco frecuentes están asociados al autismo. Hay características, de hecho, muchas veces cuando se trata de un red quizás no tan potente, se dice o se decía antiguamente que se trataba de un autismo severo, y hay una calificación que a veces también depende del grado de conocimiento de los profesionales médicos. Entonces, hay mucho que decir sobre el RED, es un espacio también de mucho aprendizaje, como tú mencionabas, porque nuestras chiquillas son todas muy distintas. Como pasa en cualquier grado de la vida humana, cada chica es un mundo independiente que tengan una misma condición. Son todas muy distintas, hay puntos comunes, aprovecho este espacio para decirlo, no sé, les gusta demasiado la música, el agua, pero claro, también hay un tema de calidad de vida que se ven afectadas de distintas formas también por los accesos que tienen que ver con una mejora en la salud o los accesos que tienen efectivamente para las terapias, etcétera. O sea, hay Claro. mucho, mucho en común. Claro que sí. Mire qué interesante todo lo que nos cuentas. Nosotros efectivamente hemos publicado información sobre RED a propósito de la importancia de que los profesionales se informen, estén debidamente capacitados, actualizados también a los conocimientos respecto de RED y de autismo, porque en muchas ocasiones hay confusión respecto de los diagnósticos y por lo tanto se pierden oportunidades valiosas, ¿cierto?, para la mejora de calidad de vida de las personas con el diagnóstico, que finalmente eso es lo que nos interesa, que tengamos todos el derecho a una vida plena, ¿cierto?, a una mejor calidad de vida posible. Entonces, el diagnóstico debe tener sentido de oportunidad, ¿cierto?, justamente para Exacto. ese objetivo. Sabes que con lo que acabas de señalar, yo creo que hoy día lo que vamos a hacer es que vamos en las historias de Instagram, vamos a etiquetarlos a ustedes también, vamos a republicar esa información que compartimos hace un tiempo sobre red, porque siempre es bueno tener esa información a la mano y volver a compartirla, seguir aprendiendo, como dices tú, porque eso es algo que es tan importante para que también vayamos construyendo cultura en torno a estos temas. Y de todo lo que acabas de decir, me parece muy impresionante que dentro del mundo de la discapacidad y de todo este universo de personas con discapacidad, ¿cierto?, neurodivergentes, existen grupos además que sufren mayores desigualdades todavía, en el sentido de que, tal como dices tú, no hay catastro, no hay apoyos específicos, hay mucha carencia de profesionales especializados. Qué complejidad más grande, porque por eso también tratamos de decir con harta fuerza desde la Fundación FUAN que no podemos perpetuar esta desigualdad por sobre la desigualdad, sí, es terrible. O sea, eso es muy potente, por eso la norma que ustedes están promoviendo, la 10.631, a nosotros nos hace tanto sentido, porque ustedes amplifican una realidad que nos toca tan potente a las familias. En nuestro caso quisiéramos que, y lo hablo en particular, mi hija fuera la que pudiera estar hablando contigo hoy, aunque ella ahora solo tiene 11 años, pero hay realidades que son muy potentes, que son muy diversas, muy distintas, pero que tenemos puntos comunes. Yo ayer te escuchaba también hablar con Jaime Ramírez de Conadis y decías tú, qué importante es estar así como ahora, conectados, levantando cuestiones comunes. O sea, la norma que ustedes levantaron habla justamente de eso, solidaridad, diversidad, lo complejo que es el ser humano y entender que esta diversidad que es propia del ser humano debe ser aceptada, conocida,
y que la sociedad en sí también debe ser educada. Entonces, pucha, qué relevante que efectivamente esta norma que ustedes están promoviendo, que invitamos a todas las personas que nos están viendo ahora, puedan firmar, puedan levantarla, puedan compartirlas con sus grupos de escuela, de universidad, amigos, familiares, porque las personas con discapacidad tienen absolutamente derecho y el Estado de Chile debe garantizarlo, cosa que hoy por hoy sabemos que no ocurre, ¿no es cierto, Gabriela? Sí, es dramático. Aparte, es una realidad muy dolorosa. Es tan difícil la vida para tantas personas, es tan dura la vida y eso no corresponde que sea así. Esta semana también conversamos con José Ignacio Cuadra, él es periodista, consellera, comunicador, muy activo también en derechos humanos y discapacidad, y él nos decía unas frases bien, bien bonitas y bien interesantes como para seguir reflexionando, que la discapacidad finalmente es parte de nuestra esencia, ¿cierto? Algunas personas les toca nacer con discapacidad, algunas personas durante la vida por alguna situación van a adquirir una discapacidad, pero es. A partir de esa realidad es que tenemos que avanzar en calidad de vida, en que esa persona, en respetar su derecho a que tenga una vida plena, a que sea feliz, ¿cierto? Porque no, en muchas ocasiones no vamos a poder modificar esa realidad, sino que lo que tenemos que hacer es a partir de eso generar las mejores condiciones para una vida plena. Y eso es un derecho, no es algo que se pide así por favor, rogando, no es caridad, es un derecho. Y ahí es donde nosotras también defendemos con fuerza el ejercicio pleno de ciudadanía de las personas con discapacidad, de las personas neurodivergentes y de las personas que ejercemos el rol del cuidado también. Exactamente, y entender y recalcar lo que tú acabas de mencionar, que se trata de una cuestión de derechos, no de caridad, no de por favor, no de que, oh, que es un pobrecito, sí, ayudémoslos. No, 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 aquí hablamos de lo integral del derecho de las personas independiente de su condición física, de salud, o no sé, posición social o lo que fuere que sea. O sea, aquí hablamos simplemente de derechos y nuestros hijos e hijas, independiente de la discapacidad o, entre comillas, etiqueta que tenga que ver con su condición de salud, la tienen que tener. Y eso debe estar garantizado por el Estado, debe estar garantizado por una constitución. Entonces, pucha que es relevante el trabajo que ustedes armaron, que levantaron. Qué lástima que quizás los tiempos a veces nos tocan tan rápidamente, que cada uno de nosotros también está ensimismado en labores de cuidado, en las labores que nos convocan nuestras propias organizaciones, pero créeme que independiente de lo que ocurra, creo que lo que ustedes están haciendo es tremendo, poderoso, dando visibilidad a esta realidad. Nosotros como organización, claro, somos un grupo de madres y padres con hijos con esta condición de salud que es muy potente, pero no somos los únicos. Nosotros en este caso como fundación somos parte de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. En particular yo soy la vicepresidenta de ese espacio y te comento que ahí somos 20 organizaciones, pero también son otras muchas más en distintos puntos del país, organizaciones amigas que también están apelando por los derechos de las personas con discapacidad y lo importante de resaltar su dignidad y su derecho a ser ciudadanos con todo lo que eso implica, con derechos, con deberes y no cuestión de así de un favor, porque Exacto, claramente no, nuestros hijos claro. no necesitan favores. Sí. Y eso tiene que ver con autonomía, con autodeterminación, porque eso también es importante, porque finalmente la democracia tiene que ver con garantizar espacios para participar, para la participación, pero también para contribuir. Y uno contribuye en la Exacto. medida de que tiene autonomía y autodeterminación. Y eso, por ejemplo, la iniciativa de CONADIS que habla de capacidad jurídica, una cuestión tan importante. Entonces, ¿cómo resguardamos eso? ¿Cómo lo garantizamos? ¿Cómo lo respetamos, lo protegemos de manera permanente para que sea algo del ejercicio de la ciudadanía, de la vida diaria, ¿cierto? Jessica, ¿y ustedes cómo viven toda esta dimensión de las enfermedades poco frecuentes? Porque, escucha que nos hace falta hablar de esto como a nivel de agenda pública, ¿cierto? Que se Mm. hable en los noticieros, que se hable en los programas de televisión, en las radios, que lo leamos en los diarios, pero es poco lo que hablamos de esto en términos públicos, porque además que todo este rol del cuidado ocurre al interior de los hogares. Entonces es una realidad que es como muy íntima, ¿cierto? Y como queda dentro del hogar, como que nos olvidamos en términos de sociedad, de cultura, ¿cierto? ¿Cómo viven ustedes esa dimensión, ¿cierto? De una realidad de la que sabemos y hablamos poco en Chile.
Sí, mira, yo siento que poco a poco ha ido creciendo sin duda esto de mostrar la visibilización de lo que es el cuidado. Yo te diría que hace unos 4 años atrás realmente hablar de cuidado era como, ¿qué? Pero si eso es obvio, usted es la madre, usted tiene que cuidar, ¿de qué me está hablando? Y te lo comento de esta manera porque lo vivimos quienes fuimos parte de un movimiento, que era el movimiento de los cuidadores, que partió a fines del 2017, en donde el 2018 y 2019 logramos levantar lo que eran unas marchas justamente en relación al tema del cuidado. Ahí estaba la organización Yo Cuido, Fundación APO, Ciudadanas Cuidando y tantas otras organizaciones amigas que durante el 2018 y 2019 nos levantamos, hicimos marcha a nivel, primero en Santiago, después a nivel nacional, muchas de ellas también por primera vez cuando yo conocí a la gente y a las chicas de Yo Cuido, específicamente a Mariela Cerey, yo sentí un clic, ¿cachai? Porque yo, claro, cuidaba y para mí era obvio, es lo que me enseñaron, ¿no? Esta cosa que uno viene trayendo desde su enseñanza, que tienes, oye, tienes hijos, tienes que cuidar y listo, y te tocó, y es lo que te toca, ¿no? Y de repente escuchar a la Mariela Cerey fue como, claro que aquí no es solo mío el tema, no es solo mi preocupación por ser la madre de esta persona, sino que aquí también hay una corresponsabilidad estatal, una corresponsabilidad paternal, familiar, etcétera, y de sociedad. Entonces, siento que si bien hoy por hoy, al parecer, esto todavía está muy invisibilizado, creo que también falta mucha conciencia, entender que el cuidado nos convoca a todos. El cuidado no es solo desde el alero de la familia, de la mujer que cuida y que deja de proveer, que deja de trabajar, que deja de crecer en sus distintas dimensiones y factores, sino que también es un tema social y como sociedad y como Estado. Claramente creo que estamos un poquito mejor en cuanto a visibilidad en relación a ese tiempo y muchísimos años más. Sabemos de organizaciones amigas que partieron hablando de cuidado, no sé, en los 90, pero Claro, en verdad nadie las escuchaba. claro. Y hoy por hoy hay un ruido, ¿no? Está estos espacios de conversación, organizaciones como ustedes que también lo están levantando y entender que este cuidado obviamente tiene que respetar, perdón, espero que esté bien, cuéntame si se escucha bien. Sí, sí, ahora sí. Justo me entró una llamada y estoy como Ah, temerosa que se se, vaya a producir se, un sin- delay. se sintió como que iba pasando un camión. Ah, ya, ok. Yo creo que aquí convergen en el tema del cuidado, bueno, todas las necesidades, obviamente, del cuidado de los niños que tienen este grado de discapacidad, qué sé yo, pero sin duda también las familias tenemos que aprender, y las mujeres y las madres, que nuestros hijos necesitan toda esa autonomía que tú cuentas, ¿no? Que es Claro, tan importante, que es lo que plasmaba también en la conversación ayer Jaime Ramírez, que las personas con discapacidad tienen todo el derecho y la autonomía de poder decidir, claro, de poder ser partícipes de la sociedad a nivel político, a nivel laboral, por supuesto. que también, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros hijos con síndrome de Rett y otros síndromes no son verbales, pero eso no quita que ellos no tengan voz. Existe el tema de la comunicación aumentativa alternativa, algo tan poderoso que en otros países existe, están los profesionales, los chiquillos están aprendiendo, lo están utilizando, y hoy por hoy en Chile eso no existe, y ellos tienen el pleno derecho a alzar su voz y a través de estas herramientas tecnológicas, de alta tecnología básicamente, puedan decir, aquí estoy, esto es lo que quiero, ¿no? Más allá de lo que nosotros como padres podamos apoyar, sino que ellos sí puedan tener esa independencia, pero faltan estos factores externos que son estas ayudas técnicas que cuestan tanto conseguir en nuestro país. Bueno, es parte de todas las cosas que tenemos que seguir visibilizando justamente para que se empiecen a implementar, porque es un asunto, tal como dices tú, un asunto de derecho. Volviendo a lo que estabas mencionando respecto del cuidado, recordar que en Chile el rol del cuidado lo ejercemos en un 95, 97, 98%, incluso algunos estudios indican, lo ejercemos mujeres. Entonces eso Exacto. hay una situación que es muy impresionante de constatar. Además de ellas, más del 60% reporta que no ha tenido descanso ni vacaciones en los últimos 5 a 8 años. Entonces también se ha instalado una cuestión cultural de que la persona que cuida es mujer, la persona que cuida tiene una energía inagotable porque trabaja de lunes a domingo, los 365 días del año, sin descanso,
sin remuneración, y claro, y como señalas tú, sin tiempo, por lo tanto, postergando sus posibilidades de desarrollo profesional u otra índole, porque tiene que dedicarse en gran porcentaje de su vida al rol del cuidado. Entonces, ahí también hay toda una dimensión que nosotros además en la Fundación Juan quisimos abrir a empezar a entender como todas estas variables tan complejas que hay en el ámbito del cuidado, como por ejemplo el que existen personas con discapacidad que también ejercen el rol del cuidado respecto de otras personas con discapacidad o neurodivergentes. Y es algo que también de lo que no estamos hablando en Chile. Exactamente, y también hay mujeres, hay maternidad, una persona que tiene discapacidad y tiene hijos y su hijo también eventualmente puede tener una discapacidad y está criando y está sola y no tiene apoyo y eso es una realidad que sí está profundamente invisibilizada. Y no le damos cabida y no le damos apoyo y lo dejamos como en una esquinita, ojalá casi como debajo de la alfombra o muy muy escondida de la realidad que es real y que muchas mujeres hoy enfrentan. Yo sé que somos casi el 97-98% de mujeres cuidando, pero en mi caso no puedo dejar de reconocer también a los hombres que cuidan, que son parte de nuestra organización. Sé que también en otros espacios existen, los hay. Conozco casos de hombres que quedaron solo cuidando y que también, al igual que una mujer, tiene que relevar y sacar adelante distintos roles porque están solos, así como estamos las mujeres también. Pero Claro. ciertamente es poderoso esto de que estamos solas cuidando. Y otra cosa que creo que es relevante decirlo y que también lo aprendí porque fui parte del espacio en su momento de Conadis, que está mucho esto de romantizar tanto la discapacidad como el cuidado. Esta cosa como de que somos superhéroes porque cuidamos o son guerreros porque tienen discapacidad, eso también creo que nos hace un flaco favor, porque nos vuelve a poner como esa etiqueta de pobrecito, de que hay que sí, hay que ayudar. No, 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 o sea, esto no es así. No, no somos ni superhéroes ni grandes, no sé, como que la podemos hacer todas, ¿no? Porque las mujeres también, como cualquier otro ser humano, nos cansamos, nos rendimos, a veces estamos súper abajo emocionalmente, Claro. económicamente, pasando situaciones muy complejas y evidentemente esto no lo podemos sacar adelante solas, requerimos una serie de apoyos que son súper transversales, que va más allá inclusive también de la posición social de una persona, de una economía, de una familia. Sin duda, obviamente, que aquellos que están con una economía mucho más decreciente necesitan mayores redes de apoyo y sustento, pero esto de cuidar o tener a una persona que tiene una condición de salud compleja, como es el caso de las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, afecta el bolsillo, sin Uh, duda, pero nos afecta emocionalmente, en nuestras relaciones también de pareja, o sea, es todo un mundo, es toda una mecánica. Y la normativa tanto de CONADIS como la que ustedes están levantando tiene relación mucho con esto y sobre todo con los derechos. Yo creo que eso es fundamental resaltarlo y que las personas que nos están escuchando ahora, por favor, sepan que necesitamos que vayan a firmar, que corran la voz, que lean la normativa y que por favor nos apoyen y específicamente apoyen la norma que ustedes levantaron. sí, la de Conadis, la de Juan, están los links publicados en nuestras historias, en la biografía, está más sencillo ahí para que vayan y pinchen el link, porque ese es otro tema también que conversamos en extenso anoche con Jaime Ramírez, también de Conadis. Una de las cosas que nos ha preocupado mucho en el proceso actual que se abrió para estas firmas de las iniciativas populares de normas es la ausencia de accesibilidad en la página web, en la plataforma. Nos han llegado muchos mensajes de personas que no han podido firmar, resulta muy difícil, o que requieren apoyo y no siempre tienen ese apoyo cerca como para concretar la firma. Jaime también nos contaba varias situaciones de problemáticas de accesibilidad y es inconcebible que la plataforma de participación ciudadana ya implique en sí misma una barrera de exclusión, ¿cierto?, para la participación. Entonces, no sé cómo lo han visto ustedes también eso desde la agrupación de ustedes. O sea, es inentendible lo que ustedes planteaban, pero uno si hace un ejercicio es como los tratados que firma nuestro Estado, ¿no?
en donde se firman tratados que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, se firman tratados con respecto a también a salud, en donde, por ejemplo, el tema de las enfermedades o condiciones poco frecuentes también están ahí diciendo si se van a garantizar derechos, qué sé yo, pero resulta que a la hora de los que hubo, y perdón lo coloquial, no pasa nada. Entonces, perdón, ¿qué está ocurriendo? O sea, el Estado dice que sí está garantizando derechos o que está apoyando normativas internacionales que van con respecto a esa área y resulta que a la hora de los que no pasa nada. Entonces, no se entiende, ¿no? Sí. Es totalmente irrisorio y nos deja súper mal porque la verdad es que nosotros sabemos y creemos que todos tenemos el derecho a la participación y ese derecho a participación aquí se está viendo bloqueado, hay una limitante, una barrera y no se entiende, realmente no se entiende. Claro, y mira, hace muy poco Chile fue país que se eligió como sede para dar a conocer un informe de la OECD, la OCDE, esta organización de países así tan importante que hay a nivel mundial, donde se hablaba de la importancia del espacio cívico. Y el espacio cívico es ese lugar de la democracia donde todos podemos participar, sin exclusiones. Y eso da cuenta de un Estado transparente, confiable, integrador, ¿cierto? Y los países de la OCDE están tratando de avanzar en esos estándares para cumplir con eso. Entonces, tú tienes toda la razón. No se entiende que teniendo ratificada la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad desde el año 2008, todavía se insista en todas estas vulneraciones de derechos. Yo siento y a veces creo que es porque estamos un poco adormecidos con esto que la discapacidad aparece fuertemente en Chile una vez al año y todo el mundo se siente partícipe, más allá de la institución porque uno sabe que cumple un rol que ojalá quisiéramos, en lo particular yo quisiera que fuese del Estado, ¿no? Pero entiendo que está haciendo un rol súper importante, llevan 40 años haciéndolo, pero el mensaje que Claro. hay detrás, el mensaje comunicacional no ayuda y no fortalece justamente este tipo de tratado. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad justamente no se condice, ¿no? Con este tipo de campañas que finalmente uno lo ve a diario cuando va y usa el metro, por ejemplo. Lo que ocurrió hace un par de semanas, que se decía que, y yo lo vi, las estaciones del metro, ascensores, muchos de ellos no estaban habilitados porque supuestamente se estaban arreglando, porque estaban siendo mal usados. Pero ¿qué pasaba ahí con las personas con discapacidad para poder hacer uso de ese sistema público de transporte? No lo podían hacer y era todo, sigue siendo todo un enredo para poder usarlo. Entonces, nos llenamos de firmas de tratado, independiente del gobierno de turno, van a estas asambleas internacionales. También en algún minuto se dijo que nosotros teníamos una ley de enfermedades raras, poco frecuentes, y si bien es cierto, existe la ley Ricardo Soto, ahí existen aproximadamente entre 20 y 25 enfermedades catalogadas de este tipo, pero resulta que son más de 8.000 a nivel Más de ocho mundial, mil. más de 8.000. En Chile se cree, por algunos estudios que hay, que son 2.000, y eso implica también que deben ser en el orden más o menos de 1.300.000 o 1.500.000 personas que viven con un grado o mejor dicho, más que un grado, viven con una enfermedad o condición Claro, poco frecuente, rara, huérfano o de diagnóstico complejo. Entonces, si sumamos eso, somos muchísimos, claro. indirectamente o directamente, que vivimos con este tipo de condiciones o enfermedades. Y el Estado de Chile hoy por hoy está totalmente silenciado, haciendo las Mm. cosas a media. Si bien nosotros, por ejemplo, como Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, estamos trabajando en una mesa, valga la redundancia de trabajo, con el Ministerio de Salud, no es solo en este gobierno, lo hicimos en el anterior Claro. también, pero los avances son pocos, ya porque obviamente de repente la contingencia hace que ciertas cosas se frenen. Hay un proyecto de ley que se levantó y que en el fondo se le sacó el polvo y se volvió a presentar en el Senado, pero que no nos representa del todo, ¿no? Entonces es súper, súper complejo la situación en la que están las personas que tienen este tipo de condiciones de salud y sin duda nos toca en estas aristas, ¿no? Claro. Discapacidad, cuidado y enfermedades poco frecuentes y obviamente neurodivergencia también.
No, por supuesto. Por eso decimos que ha sido tan duro todo, tan difícil, tan doloroso también. Entonces, oh, ¿qué les pasó a ustedes cuando se dieron cuenta que en el anteproyecto de constitución no estaba mencionado discapacidad? Porque para nosotras en la Fundación FUAN fue, ¿sabes qué? Leíamos y volvíamos a leer el documento porque no nos podíamos convencer que no estaba discapacidad en el anteproyecto. Es como, o sea, es como decir, queremos hacer una nueva constitución dejando un número importante de personas fuera. O sea, ¿entendieron eso? ¿Alguien lo vio? No lo vio. ¿Y por qué no lo vieron? Porque no es su realidad. Ahora, Porque no les ahora que afecta, tú dices pero eso la conocen. me dan escalofríos, porque realmente que no comprendo qué fue lo que sucedió. Es que es duro, es como cuando también nos hablaba de cuidado, es decir, perdón, suena un poquito potente decirlo, pero finalmente todos en algún minuto vamos a vivir quizás la Claro, discapacidad o el cuidado. Esto no está ajeno ni a la gente que participa de tu organización, ni a la de Jaime, ni a la nuestra. claro. La discapacidad es una condición de vida, es algo que es inherente al ser humano, lo mismo que la neurodivergencia y lo mismo que el cuidado. Lo pongo quizás a la misma altura, quizás los más puristas me van a retar, pero en el fondo es eso, no es ajeno, no es que solo me está pasando a mí o a las personas que yo represento, a las familias con las que tengo el gusto de compartir, aunque sea virtualmente. Es una realidad que en algún minuto, a ti que lo estás viendo en este minuto, te puede tocar la puerta, Claro. puede entrar a tu vida, porque finalmente en algún minuto o vamos a ser cuidados o vamos a cuidar, porque así es un ciclo que ocurre, algunos primero, otros después, y eventualmente también podemos vivir la discapacidad ya sea en primera persona o apoyando de alguna manera también a una persona con discapacidad. Entonces, no es una temática que es de algunos y que está por allá y que de repente la vemos, no, es una realidad social, es una realidad de país, es una realidad de mundo. Entonces, como que no se entiende, queremos levantar a una nueva constitución y no vemos a ese número importante de personas que están Claro. viviendo la discapacidad hoy en Chile, que tienen todos los derechos y deberes también de poder ser partícipes de manera amplia y real en nuestra sociedad. Claro que sí, estamos hablando de 3 millones de personas con discapacidad en Chile, 3.200.000 y Exacto. algo mil, si sumamos la proyección de población de niñez y adolescencia. Y si a eso sumamos además a las personas que ejercen el rol de cuidado, o sea, es impresionante la cantidad de millones de personas que el anteproyecto de constitución deja fuera. Entonces, consideramos nosotras que es preocupante, que debiese ser una señal de alerta y que si eventualmente, porque ahora yo estaba mirando, por ejemplo, la iniciativa de norma de CONADIS ya va en 5.200 firmas. Qué maravilla que superaron las 5.000. Y Sí, la de, y y que la ayer de estábamos en 3.000 y algo. Sí. y la de nosotras en de la Fundación FAN vamos en 3.650. ¿Qué pasa si no alcanzamos las 10.000 firmas? ¿El Consejo Constitucional se va a sensibilizar respecto de la importancia de debatir sobre estos temas igualmente en el Consejo? Porque también, además de las iniciativas de norma, van a sumar lo que se va a haber planteado en las audiencias públicas que se realizaron. Entonces habrá que ver qué van a definir los consejeros. Pero nos parece que debiese ser una señal de alerta que discapacidad no puede estar fuera del debate constitucional. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, no, totalmente, no puedes quedar ajeno, no puede quedar ajeno. Yo creo que tienen que tomar alguna medida en donde las personas sean escuchadas, específicamente aquellas organizaciones. Yo, bueno, tengo cierta cercanía con CONADIS porque en algún minuto participé, pero ahí están tremendas personas como Jaime y otros referentes, activistas, personas con discapacidad que tienen la película súper clara, ¿cómo no van a ser escuchados? Sí. ¿No? ¿Cómo van a quedar silenciados? Porque de alguna manera es dejar afuera un montón de gente y eso no puede ser así. Si queremos armar una nueva constitución, tenemos que estar todos involucrados y no puede haber nadie que quede, que se haya restado de esta nueva constitución.
Entonces, yo no sé cómo, pero si es que esto de que se tienen que alcanzar sí o sí las 10.000 firmas para que entre en una normativa y quedan justamente las que tú mencionabas fuera, yo creo que de alguna manera nos tenemos que articular las organizaciones, las familias, las personas con discapacidad para ser escuchados. Es que no puede ser que en una nueva constitución la discapacidad y sobre todo las personas, la dignidad de las personas y sus derechos sean invisibilizados. Eso sería como retroceder, como quedarnos estancados. De verdad que, no sé, sería demasiado lamentable que ocurriera. ¿No? Y un, y un y perder una oportunidad tan valiosa de fortalecer nuestra democracia, de fortalecer nuestra convivencia democrática también. O sea, ay, mira, qué importante lo que decías tú de personas como tú nombrabas a Jaime, que nosotros también le tenemos mucha admiración a todo el trabajo que hacen en Conadis, respecto de cuán valioso sería y cuán crucial sería que personas así como Jaime u otras personas con discapacidad que tienen una capacidad de aportar y de contribuir tan enorme, participaran activamente en la construcción, por ejemplo, de política pública para personas con discapacidad. Porque ahí también tenemos una complejidad muy grande, que tenemos a personas sin discapacidad detrás del diseño de estas políticas, y eso nos deja completamente desensibilizados respecto de estas temáticas, que también lo que nos pasa con el Consejo Constitucional. Esperaríamos que hubiesen más personas con discapacidad también en el Consejo Constitucional, pero también están las barreras de cuando quieres ser candidato o candidata, es súper complejo también y las personas con discapacidad tienen que confrontar más barreras para poder concretar eso. Entonces, hay todo un engranaje que está en este minuto funcionando para perpetuar esta exclusión. Entonces, es ese engranaje el que tenemos que modificar, cambiar. Y yo creo que eso está dado también por educar a la gente, ¿ya? Porque yo creo que hemos estado siempre, en mucho tiempo, pensando que la discapacidad es un tema de que los niños no pueden educarse del todo, no van a ir a la universidad, van a estar recluidos en sus casas, que pucha, qué pena, qué lástima, y nos quedamos en esa cosa tan mínima que no logramos ver más allá. Y creo que hay que romper esa barrera, que las personas que tienen discapacidad y que tienen ese poder de transmitir y de levantar su voz lo hagan fuertemente. Creo que eso es principalmente también para poder romper toda esta serie de mitos que circulan, ¿no? Y que de alguna manera obstruyen su participación real, una participación real y abierta en la toma de decisiones, en políticas públicas, en incidir en políticas públicas, y qué mejor que lo hagan personas que viven esa realidad. Yo puedo contar desde mi vereda lo que vivo, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es la realidad que vive una persona con discapacidad. Ni siquiera yo, siendo una mamá 24/7, sé realmente lo que siente mi hija, aunque yo quisiera poder transmitirlo. Y ese respeto y esa conciencia la vamos a lograr cuando el común de la gente entienda que no podemos hablar por otros. Yo en este minuto lo hago, entre comillas, porque conozco realidades, pero no soy la voz única, ¿no? No soy la voz absoluta. Y cuando se hacen estas mesas técnicas, siempre se quedan eso, en tecnócratas que creen saber realidades, que consultan, que preguntan, que ven así casi por encimita, pero que no ven más allá. ¿Qué cambio importante sería justamente que alguien que levanta una política pública de discapacidad sea una persona que la vive en primera persona? ¿Qué sería bonito que existiera y de verdad se concretara? Que quien habla de cuidado sea el que hace el cambio de estructura política, de estructura social, ¿no? De todo esto, cambios que necesitamos con tanta relevancia, importancia, y que es como ahora ya, o sea, ¿qué más tenemos que esperar? Si personas con discapacidad van a seguir naciendo, si personas con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas o de diagnóstico complejo van a seguir naciendo, si vamos a seguir siendo personas que vamos a requerir de cuidado. Entonces esa voz tiene que estar, esa voz debe ser escuchada en espacios tan relevantes como en una nueva constitución. No nos podemos quedar, y espero que no ocurra, que hoy no cumplieron las 10.000 firmas, entonces este tema no se va a hablar. No, sería espantoso. Sí, sería muy terrible, es verdad.
Así que por eso también estamos como con el convencimiento, al menos con CONADIS, de que tenemos que insistir en poner esto en la agenda pública, en los medios de comunicación, aquí en las redes sociales también. Ojalá que las personas que están acompañándonos acá en el live también lo comenten, que esto se instale como un tema de conversación nacional, ¿cierto? Porque es algo que hablamos de cuestiones que son como de mínimo civilizatorio, ¿cierto? Entonces nos tiene que importar, porque finalmente vivimos en comunidad y en comunidad tenemos que activar nuestra empatía social porque debe ser importante lo que nos ocurre a todos, a todas, a todes, sí o sí, de todas maneras. Sí, sí, y yo creo que es una cuestión como de humanidad, ¿sabes? O sea, no, de verdad que no es un tema ajeno, ni a ti, ni a mí, ni a la persona que nos está escuchando en este momento, en el en vivo, ni a la persona que nos vaya a escuchar posteriormente. O sea, puede sonar latero de mi parte, pero de verdad que en algún minuto te va a tocar estar en esta vereda. Hoy quizás no lo estás y hoy quizás lo ves muy ajeno a ti, pero de verdad que la vida es eh, tan sorprendente y te puede tocar y no puede ser que cuando te toque te actives. Hay que hacerlo ahora. Ahora está en ti la posibilidad de votar la norma 10.631, está en ti la posibilidad de votar la norma de CONADI. O sea, infórmate, métete al Instagram de CONADI, de FUAN, busca el link, participa, difúndelo, infórmate. Yo creo que eso es fundamental, informarnos, educarnos, crear conciencia, trabajar también en colaboración. Yo creo que a veces, como decía Jaime ayer, cuando estábamos hablando los dos, a las organizaciones de pronto también nos cuesta ponernos No es en fácil. sintonía. Sí, aún sabiendo que tenemos muchos puntos comunes, a veces nos cuesta. En general, yo soy súper participativa, me gusta estar conectada con otras organizaciones amigas. Hoy tenemos, por ejemplo, un grupo de trabajo con muchas organizaciones amigas en donde la epilepsia refractaria también es un punto común, en donde muchos síndromes poco frecuentes también tienen que ver con Mira, justamente con epilepsia refractaria, que tampoco está en el GES y que tampoco está siendo considerada en la política de salud pública hoy por hoy, y que ahí hay un trabajo muy bonito que está liderando, no sé, la Fundación Epilepsia Refractaria, que justamente hoy día está de aniversario, la Fundación mm, Funden, la Fundación de Epilepsia y Juventud, que son chiquillos jóvenes también que viven con mm, epilepsia y quieren un cambio y están realizando actividades, educando, creando conciencia, y estamos nosotros con el tema del síndrome de Rett. Entonces, yo creo que articularnos también como organizaciones, más allá de los intereses propios, es unificar criterios comunes, trabajar, alzar la voz y dar estos espacios, como bien decías tú, de comunicación, de ojalá poder trabajar en aquellas cosas que nos unen, pero de verdad con mucha potencia, porque no pueden ocurrir situaciones como la que tú me mencionabas, que me da nervio decirlo, que no se vaya a alcanzar las firmas que se necesitan y que este tema tan importante quede relegado. Y no, no es que sería horroroso. sí, sería realmente horroroso. El, sí, quizás todo eso que mencionaste tú recién de cómo tantas organizaciones han surgido con fuerza este último tiempo, también cada vez más vemos la expresión de la voz en primera persona de personas con discapacidad y neurodivergentes, cuestión que es sumamente valiosa, que en décadas anteriores se veía menos, ¿cierto? Ahora se ve más y eso es muy, pero muy importante. Eh, Quizás todo esto también está aportando a ir de a poquito a hacer ese cambio cultural que necesitamos como país. Los cambios culturales son lentos. En otros países en que se han registrado cambios culturales son procesos que duran 30, 40 años, ¿cierto? Entonces, sabemos que las cosas no van a ocurrir así, aunque quisiéramos hacer así como una magia, ¡pum! Sí. Y que tengamos un Estado de Derecho que realmente garantice, resguarde autonomía y vida plena, pero quizás también es parte del proceso por el que tenemos que transitar, ¿cierto? Por el que tenemos que avanzar. En la Fundación Juan estamos convencidas de que la generosidad nos puede apoyar mucho para fortalecer eso justamente, para aprender, para construir cultura de conocimiento en torno a estas temáticas, porque a la medida que vamos aprendiendo y que sabemos, porque la ignorancia es una cosa súper violenta también y que ayuda a excluir, pero a la medida que sabemos y aprendemos, vamos empatizando.
conectamos y vamos comprendiendo que nuestra diversidad es una riqueza que tenemos en la sociedad. Y vamos comprendiendo también que todas las personas tienen posibilidades comunicativas diversas. Hay personas que pueden ser no verbales, como decías tú, pero hay otras habilidades para la comunicación que pueden estar ahí. Y depende de nosotros como sociedad el entregar las mejores herramientas para que esa habilidad de comunicación encuentre una expresión lo más adecuada posible, ¿cierto? Entonces hay tantas cosas hay tanta oportunidad. Nosotras en la comunidad autista conectamos mucho con esto de la hiperempatía, de la hiperresiliencia. Sabemos que hay muchas personas con discapacidad también que son hiperempáticas, hiperresilientes. No por eso vamos a dejarlas en el abandono, a que sobrevivan, a no tener derechos, porque no se trata de eso. Pero sí sabemos que hay una energía, que Jaime la describía muy bien ayer, que no obstante y a pesar de toda esta vulneración de derechos, seguimos perseverando en decir que se nos tiene que respetar como sujetos de derecho. Exactamente, y es algo bueno, no solo con ADI, sino que otras organizaciones también lo han dicho desde antes desde la marcha que hicieron justamente como con ADI el 3 de diciembre del 2019, de esto, el tema de que no se trata solo de respetar, sino que es algo tan irrelevante como reconocer este derecho por sí mismo y frente obviamente a una institucionalidad, frente al tema constitucional, o sea, no es una cuestión de favor, no es una cuestión de caridad, así que no, sino que es algo que es inherente al ser humano, el derecho a tener una participación activa, participativa, colectiva también y que se escuche su voz, porque obviamente uno no puede callar y no debe callar a otros, sobre todo cuando tienen tanto que decir y tienen conocimiento, o sea, conocimiento de causa, conocimiento porque lo viven. Son personas también que se han formado mucho. Yo cuando participé en el colectivo también me impactó el nivel de conocimiento, me sentía así chiquitita porque eran igual súper potentes los chiquillos. El Jaime es Y una una, enciclopedia andante. sí, y uno aprende mucho. También era un espacio Sí. rudo, no te lo voy a negar, porque igual éramos algunas mujeres cuidadoras en un espacio en donde la mayoría era personas con discapacidad y también era como, wow, ¿qué hacen ellas acá? ¿Cachai? Si es así, no es fácil, pero eso pasa porque no nos conocemos, ¿no? Porque a veces es rudo esas realidades que a veces parece que se contraponen, pero cuando uno ya se conoce, cuando conversa, cuando se comunica, yo creo que se rompen muchas barreras también y mitos. Por eso que nosotras a la iniciativa de Norma le quisimos poner como título Chile Neuroinclusivo, Interdependiente y Solidario, porque sentimos que Sí, todos estos grupos no nos tenemos que contraponer, sino que al revés, somos interdependientes, ¿cierto? Nos necesitamos mutuamente. Y eso está muy bien, porque en comunidad hay un hecho biológico que tiene que ver con que somos seres humanos diseñados para la colaboración. Necesitamos exacto. colaborar para existir en comunidad. Entonces eso hace que en la medida de que de manera generosa, honesta, ¿cierto? Nos conectemos para esa colaboración, empiezan a ocurrir cosas que son muy interesantes y tiene que ver también con esto de estar en un aprendizaje continuo, porque es súper interesante escuchar tu experiencia de vida. Esta semana que conversamos con Gillian, que te contaba que es autista, tiene hijos autistas, súper interesante escucharla a ella. A José Cuadra, periodista consejera, fue súper interesante también. Ni decir Jaime, todo lo que Jaime aporta, que Jaime es como una enciclopedia, todo lo que podemos aprender de tantas personas. Entonces, esa construcción de ese saber colectivo es algo que nos puede fortalecer tanto también como sociedad. O sea, nosotras en FUAN estamos convencidas que todas esas oportunidades son las que tenemos que seguir avanzando en fortalecerlas como un asunto de derecho que permita también fortalecer nuestra democracia. Es que eso, yo creo que ese es un punto y le dieron ustedes el palo al gato, lo voy a decir, y siempre así como muy coloquialmente, porque creo que es tremendo llegar y poder de manera tan clara unificar algo que es poderoso y que es real. O sea, cada saber, cada experiencia, independiente si estoy en el rol del cuidado, si estoy en primera persona viviendo una condición de salud o discapacidad, nos podemos entrelazar por puntos comunes, por necesidades comunes, por romper estas barreras, por
también dejar atrás los miedos. Yo creo que el miedo también nos inmoviliza, nos paraliza y de pronto no nos deja seguir adelante ni colaborarnos mutuamente. Y creo que la normativa que ustedes levantan refleja muy bien aquello que, vuelvo a repetir, que las personas que están ahora conectados con nosotros se interesen, voten, la publiquen, la puedan hacer correr en sus redes sociales, en sus grupos en donde ellos participan, para que ojalá se alcancen las 10.000 firmas que son tan necesarias. La misma cantidad de firmas necesita la normativa que levantó Conadi junto con la otra organización amiga que es Sismundi, si no me equivoco. Entonces, de esto se trata, de entender que no somos únicos, que esto lo hacemos entre todos y finalmente es así. No podemos pretender hacer cambios potentes en nuestra sociedad, sobre todo para aquellos que vienen, que ojalá les toque un camino mucho más llano de lo que nos ha tocado a cada uno de nosotros en este país, en Claro. Chile. Yo quiero mucho mi país, pero pucha que nos falta y que hay tanto todavía por hacer y qué mejor si lo hacemos en colaboración, entendiendo obviamente también nuestras diferencias, pero potenciando lo que nos une. Yo creo que ahí también está la clave, potenciar aquello que nos conecta, aquellos en que es nuestro lenguaje común, en donde podemos en el fondo hacer cambios relevantes, no solo por Sí. los que están ahora, sino que por los que vienen y de alguna manera también en memoria, como lo ha dicho otras organizaciones amigas, por los que ya se fueron. Ay, sí, qué doloroso eso, porque también eso te iba a decir, que esto se lo debemos a las generaciones anteriores, a las agrupaciones, organizaciones que abrieron camino, a las personas que no están, a las madres cuidadoras que murieron en la angustia, la desesperación de no saber qué iba a pasar con sus hijos, porque ellas ya no iban a estar. ¿Quién va a cuidar a mi hijo, mi hija? Porque yo no voy a estar, que yo creo que esa es una angustia que vivimos todas las madres cuidadoras también. Nos pasa a todas, nosotros también lo vivimos con nuestras compañeras de la Fundación FAN, que somos varias madres cuidadoras también, y esa es una cuestión que te quita el sueño, ¿cierto? No nos desespera. Se lo debemos a esas personas con discapacidad también que murieron en ese abandono y ausencia del Estado, Sí, que les tocó sí. tan, pero tan duro, que no merecían vivir eso y así también partieron. Y también lo tenemos que hacer por el presente, porque también merecemos tener un presente en plenitud de derechos, ¿cierto? Y lo merecemos Mm. también por el futuro que va a venir, por el futuro de la niñez, ¿cierto? Que está ahora, estas nuevas generaciones, que tenemos que abrir mejores caminos también para ellos, como decía Víctor Jara, abrir surco en la tierra, y tenemos que hacer eso porque están las semillas y van a venir nuevas cosechas, y eso merece que tenga bienestar, que tenga plenitud. En la Fundación FAN decimos que la diferencia en condiciones de igualdad fortalece la democracia. Seguimos convencidas de eso. Independiente de todas las falencias que tenga el proceso constituyente actual, participen, súmense, porque es un derecho participar, porque es un derecho contribuir, así que hagan efectivo ese derecho. Y además, con esto como para cerrar, también nos gusta decir mucho esta otra frase en la Fundación FAN, que toda persona sin excepción, todas, tenemos derecho a vivir una vida plena que valga la pena ser vivida, porque todas venimos con un propósito. Así es que eso también es un derecho y depende de nosotros como sociedad, como país, cómo le damos garantía a todo el catálogo de derechos, ¿cierto? Para ese bienestar y esa plenitud que merecemos todas las personas sin excepción. Sí, 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 me dejaste sin palabras, me emocioné también porque me acordé de Juan Ortega, un tremendo activista por los derechos de las personas con discapacidad. Él era una persona con discapacidad que en su momento fue también presidente de CONADIS y un tipo que de verdad me enseñó un par de cosas que me quedaron ahí Mm. dando vuelta, la importancia justamente de eso, de reconocer los derechos, de entender que nos están haciendo favores y esto suena súper repetitivo, pero es que es importante que la sociedad lo entienda. No se trata de hacer favores, la gente no necesita favores, la gente necesita que se respeten sus derechos, ellos necesitan una participación activa de derechos, pero también de sus deberes, porque también como todos ciudadanos tenemos derechos y tenemos deberes y tienen que tener esa libertad de poder hacerlo, ¿no? Y, y reitero también tu llamado a la participación, todavía hay tiempo, todavía hoy se puede votar las normas, la 10631, la que ustedes levantaron, yo lo vuelvo a repetir, todavía no me la he aprendido del todo, pero yo ya voté, ya lo compartí en muchos grupos de WhatsApp, así como lo hice yo, ustedes también lo pueden hacer.
No nos quedemos, no nos adormezcamos. Yo confieso en lo particular que sí, me dolió mucho lo que pasó con el tema constitucional anterior, el proceso anterior, y estaba un poco desilusionada, no estaba queriendo ver, ni hacer, ni decir nada. Pero bueno, nunca es tarde para poder hacer cambios, todavía hay tiempo, hasta las 23:55, 23:59 de hoy pueden hacerlo, pueden Sí, votar. Nuestros hijos merecen un mejor futuro, los que vienen también, y tenemos que honrar a los que sí. se fueron haciendo cambios reales, sustanciales, que nadie lo haga por nosotros, hagámoslo nosotros, ¿no? Así Sí. que eso, muchas gracias Gabriela por tu Oh, tiempo, fue gracias a un gusto por ti. fin conocerte Sí, 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 no, ha y sido escucharte, súper, muy interesante no, también. ha sido para nosotras en la Fundación FON, ha sido un privilegio porque con cada invitado o invitada que tuvimos en la semana para conversar, abordamos dimensiones diferentes. Todo este mundo de la discapacidad, la neurodivergencia, el derecho al cuidado, tiene muchas dimensiones, son universos muy complejos, pero nos hace bien conversar de esto, conocer nuestras experiencias de vida, emocionarnos un poco también, conectar, entender que aquí estamos, existimos y estamos asumiendo estos desafíos todos los días. Así es que ha sido realmente un placer. Los links de las iniciativas, tanto de Juan como la de Conadis, están en las historias de Instagram, de nuestras redes sociales, también en la biografía. Si alguien está mirando el teléfono de otra persona, quiere ir a Facebook, en Facebook también está, en Twitter también, en el canal de YouTube también. Esto va a quedar grabado, registrado, vamos a compartirlo también en el canal de YouTube, en Facebook. Avísenle a todo el mundo que estamos en todas partes, así que por Sí, favor manden el link por WhatsApp y ojalá que sumemos muchas firmas. Jessica, ha sido de verdad un placer, un saludo a toda tu comunidad del síndrome de Rett, gracias. de la Fundación, admiramos el trabajo que hacen, vamos a compartir de nuevo esos contenidos que habíamos subido y nada, pues yo creo que estas conversaciones hay que repetirlas más adelante. Como aquí estamos Sin cerrando duda. estos live, volvemos a saludar a Miss Gillian, que fue nuestra primera invitada, a José Cuadra, periodista consejera, que fue nuestro otro invitado, a Jaime Ramírez de Conadis, tremenda labor que están haciendo, y a ti, Jessica, a toda la Fundación Caminamos por ellas y ellos, su red, esa es la red de ustedes. También admiramos todo lo que hacen, así es que mantengamos contacto y ojalá tengamos una pronta conversación próximamente. Sí, Gabriela, sin duda una próxima conversación y realmente fue un gusto poder conectar contigo y nada, la invitación es que puedan votar y que podamos cambiar la historia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Abrazos a todo el mundo. Chao, Vayan chao. al link. El link está en la biografía de Juan, así que ahí pinchen y van a llegar rápido. Gracias. Chao, Chao, chao. chao a todos los que nos acompañaron.